Este, am, Buenas tardes, vamos a comenzar con la clase de hoy, 28 de mayo, pero como siempre vamos a esperar un par de minutitos a que se nos conecten los demás compañeros, hasta mientras vamos a ver el material pertinente y tenemos también que hablar de los trabajos y del examen que ya es la siguiente semana, viernes como hoy, ¿no? Entonces nos daremos 2 minutitos y luego empezamos, ¿no? Hasta mientras estén poniendo su nombre en el chat grupal, como siempre, para contabilizar la asistencia. Bueno, entonces vamos de una buena vez comenzando, ¿no? No sin antes establecer esta parte de del puntaje para los trabajos que es muy importante para el examen, ¿no? O diré para el parcial, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Hasta ahorita hemos hecho solamente 2 trabajos después del primer parcial, ¿verdad? La práctica o el control de lectura de ambas partes del tema 5 y estamos ahorita terminando el tema 6, ¿verdad? Y como tomando en cuenta que nuestro examen ya se viene el 4 de junio, que es el siguiente viernes, ¿no? Entonces el martes, que es nuestra última clase antes del parcial, estaríamos tomando un tiempo para hacer una pequeña retroalimentación, como la anterior, en el anterior parcial, ¿no? Y así poder, digamos, ver más o menos por dónde va a ir el examen, ¿no? Eh, Voy a preguntar si es que también vamos a trabajar con banco de preguntas como el anterior parcial, pues eso es, digamos, ya un tema más administrativo, ¿no? Entonces, el primer parcial se ha trabajado así, ahora tal vez existen otras órdenes, voy a consultar y eso estaría aclarado el día martes, que es la siguiente clase, ¿no? Y luego tendríamos el examen, ¿no? Entonces, como pueden ver, hemos hecho pocos trabajos, ¿no? Porque hemos estado avanzando, las lecciones han sido largas, pero ahorita vamos a terminar la lección número 6 y vamos a subir acá a la plataforma para realizar también, como ya empiezan los exámenes el lunes además, ¿verdad? Y seguramente tienen exámenes, entonces vamos a trabajar en el otro periodo de clase, lo que es un control de lectura que ya se ha preparado. Ese es un trabajo que tiene que ver con las reglas y los principios, que es de lo que estábamos hablando, ¿no? Y para tener claros los conceptos y su, su aplicación en lo jurídico, ¿no? El, es un trabajo relativamente corto, ¿no? Está en letra tamaño 12 con espacio 1.5 y son 14 páginas
En realidad son 16, pero la 16 es la instrucción y la 15 es la bibliografía que se ha utilizado para, eh, bueno, que hemos utilizado para poder armar este pequeño texto o dossier o capítulo, como quieran llamar. Y ese, es eso, ¿no? Ahorita vamos a ir terminando de ver la lección número 6 de lo que, cómo se, un poquito de lo que son los principios para que puedan ahondar con la lectura, ¿no? Ahora, sin más, vamos retomando donde estábamos, ¿no? Estábamos justo en estos dos últimos que nos falta. Habíamos visto con concepciones positivistas del derecho hasta el momento, ¿verdad? Habíamos visto Hans Kelsen, habíamos visto John Locke, habíamos visto Immanuel Kant, también H. L. A. Hart, ¿no? Todos con tendencias positivistas, ¿verdad? También Jürgen Habermas, que es más positivista, pero con tintes sociológicos, ¿verdad? ¿No? Que da validez al derecho positivo siempre y cuando asegure la convivencia de los arbitrios individuales y colectivos, ¿no? Y si no cumple con esa función, pues entonces no tiene razón de ser. Y luego estábamos revisando a lo que es a la teoría de Ronald Dworkin, ¿no? Para establecer lo que es el derecho. Y este ya va a incorporar nuevos elementos que van a trascender como el concepto de los principios, ¿no? Entonces, Dworkin, ¿no? Señala que el derecho es una práctica social que se compone, sí, de reglas, como señalan los positivistas, pero también de valores y de principios que las reglas quieren desarrollar, ¿verdad? Una regla o una ley siempre apunta al ideal de justicia, ¿no? Si no es para ser justa, entonces, ¿para qué es una ley? ¿No? En- eh, y así una ley apunta a asegurar el ideal de libertad, el de justicia, el de el derecho a la libre expresión, ¿verdad? Y, y, bueno, la libre disponibilidad de los derechos patrimoniales, ¿no? Entonces, esta, todos estas leyes, nos señala Dworkin, necesariamente apuntan a un valor o a un ideal que quieren desarrollar, ¿no? Como el de la justicia en general. Así que no puede separarse el derecho de los principios, de los valores, ¿no? No puede definirse el derecho como lo hacen de la manera positivista, de negar la moral, negar los derechos fundamentales y los principios y encerrar al derecho en un marco tan pequeño como el de las leyes positivas, ¿no? Entonces, en ese entendido, ¿no? El, el derecho, ¿no? Apunta más, o esta práctica social que se compone de reglas y principios o valores, ¿no? Tiene que resolver de manera interpretativa, ¿verdad? Porque ya no solamente vamos a aplicar las reglas, vamos a tener en cuenta los derechos fundamentales. Y si una ley viola los derechos fundamentales o no es justa, ¿verdad? El concepto de la ley injusta, ¿no? La ley injusta no es derecho, ¿verdad? Entonces, si existe, si la ley propone una solución injusta, pues hay que prescindir de la solución lógica normativa y hay que resolver los casos de acuerdo a los principios, ¿verdad? Y es así que Dworkin establece el concepto de los casos difíciles, ¿verdad? Y de acuerdo a esta práctica que es interpretativa por sobre todo, ¿no? Le pone o la describe en tres etapas. Una interpretativa donde se identifica el objeto interpretado, se lo clasifica, ¿no? Una interpretativa donde se trata de averiguar el sentido de la práctica social y en esta etapa, como dice el concepto clave es la adecuación en el sentido descubierto a través de cada interpretación y los materiales previamente identificados como jurídicos, ¿no? ¿Cuáles son los materiales jurídicos? Son las normas. Entonces, la interpretación,
o las normas tienen que adecuarse a la interpretación, ¿no? Entonces, esta, esta adecuación va a hacer que se optimicen los principios, ¿no? Porque como señala, el derecho es una práctica interpretativa, ¿verdad? Si de acuerdo a la interpretación, esta norma positiva va en contra de un principio, pues también de acuerdo a la interpretación deberá prescindirse de la norma y aplicarse los principios, ¿no? Y bueno, ya existen sentencias constitucionales en Bolivia, ¿verdad? Que señala que tenemos que, bueno, y que ya no tenemos que aplicar esa visión tan positivista, ¿verdad? Que más bien estamos en una etapa neoconstitucionalista en la que los derechos, señala la sentencia constitucional, son justiciables en todas las etapas. Entonces no hay que esperar a llegar al Tribunal Constitucional o a la Corte Suprema para poder solicitar el amparo de nuestros derechos, ¿verdad? Al juez en cualquier instancia, en primera instancia, segunda instancia, en apelación, en todo, debería decidir amparando siempre los derechos que están en juego en ese proceso determinado, ¿no? Pero bueno, otros, los positivistas, señalan que eso lo único que va a causar es caos jurídico, ¿no? Porque eh, cada vez que yo te esté ganando con una norma, tú te vas a buscar un derecho que está siendo afectado con ese proceso, lo vas a sacar como una tarjeta debajo de la manga, ¿no? Y el juez va a tener que decidir en mérito al derecho, ¿verdad? O al principio, ¿no? Porque en un conflicto de normas, ya cuando se chocan norma con norma, entonces hay criterios de aplicabilidad, ¿verdad? La norma posterior, o sea, la norma más nueva, ¿no? La norma posterior deroga a la anterior, ¿no? O ese es un criterio, digamos, de temporalidad, ¿no? Otro criterio, digamos, puede ser de territorialidad, ¿no? Que se aplique eh, la normativa municipal, ¿verdad? En preferencia de la ley general que no establece alguna solución al caso concreto. Entonces hay criterios de aplicación de la norma cuando hay conflicto de normas, ¿no? Pero cuando se choca una norma con un derecho, no tiene peso la norma en relación al derecho, pues el derecho tiene peso y eso es lo que le diferencia de la norma. Entonces, ¿qué va a pasar? Te vas a encontrar un derecho y chao, fundamento legal. Y eso va a hacer que los procesos, digamos, se alarguen o haya inseguridad jurídica, porque si bien hay leyes, tú no vas a saber cuándo alguien va a esgrimir un principio en el que va a hacer que la ley que resolvía ese caso así expresamente no sea aplicable. Entonces, bueno, eso en la etapa interpretativa. Y en la etapa postinterpretativa, lo que se hace es, digamos, bueno, cuando estás interpretando, te surgen varias ideas, ¿verdad? Varias opciones de cómo podría darse una solución al caso concreto, ¿no? O qué argumento, o, eh, digamos, expresar, ¿no? Hay diferentes argumentos que tal vez te surgen o diferentes conclusiones o soluciones, ¿no? Entonces, al final tienes que decidir cuál es la que tiene mayor fundamento y elegir esa como tu propia teoría, ¿verdad? Entonces tienes que elegir de una teoría entre varias otras que has desarrollado en la etapa interpretativa, ¿no? Y en esta etapa, ¿no? Según Ronald Dworkin, es necesario que se establezca una relación entre la moral y el derecho, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que concluir? Que la opción o la teoría que has escogido es correcta, ¿verdad? Es, entre comillas, buena, podríamos ponerle, ¿no? O o la solución que de acuerdo a los valores reinantes, ¿no? En esa sociedad, es la que es la mejor solución que podría haberse planteado a ese problema, ¿no? Y entonces, si es así, la sociedad lo va a tomar eh,
como legítimo, ¿verdad? Y no va a hacer ninguna reclamación y en su caso se va a aplicar. Porque el último, el último crítico de las resoluciones y de las normas es el pueblo, ¿verdad? Si al pueblo le parece injusto, pues hará revolución social y no acatará la norma y haremos paro hasta que se derogue o que se abrogue, ¿verdad? Porque esa ley nos parece injusta, ¿no? E imagínense en el caso de una sentencia también, ¿no? Como ha habido casos que si no fuera por la presión social, entonces muchos delincuentes estarían en libertad, ¿no? Entonces eso en la etapa postinterpretativa, ¿no? Elegir tu teoría, ¿no? Para, eh, para poder establecer una solución al caso concreto. Y si no eres el juez, pues entonces estableces o concluyes con una pretensión, ¿verdad? ¿No? ¿Cuál es la pretensión? Solicito a su autoridad, señor juez, en mérito al expuesto que en sentencia, uno, sí o sí, declare probada la demanda, ¿no? Porque si no, ¿para qué demanda? ¿No? Eso cuando hagan sus demandas, en todas las demandas. Solicito que en sentencia, señor juez, se declare probada la demanda, para empezar. Y en consecuencia, ¿no ve? En consecuencia, o sea, después de haber declarado la demanda, probada la demanda, se ordene el pago, se ordene la detención, el arresto, se ordene el, el arraigo, se ordene, digamos, el, el cambio de guarda, cualquier cosa que estén demandando, ¿verdad? Pero siempre, primero, tiene que ser probada la demanda, ¿verdad? Porque cuando te conteste el demandado, ¿qué le va a decir al juez? Señor juez, en sentencia solicito declare improbada la demanda. ¿Y en mérito a qué? Solamente a los argumentos que ustedes expongan, ya sea en su memorial de demanda o de responde o de contestación a la demanda. No sé en cuál de las partes les tocará en cada caso, ¿no? Entonces, hace también algunas diferencias, ¿no? Ronald Dworkin, entre lo que son las reglas y lo que son los principios para empezar a, digamos, a reconocer esta palabra, este instituto que ahora está muy en boga, ¿no? Y Ronald Dworkin, digamos, parte de la teoría de H.L.A. Hart, que es su maestro, ¿no? Pero agrega el elemento de los principios, porque para H.L.A. Hart solo hay reglas, ¿no ve? No son leyes, no son mandatos, no son normas, ¿verdad? Como ya habíamos avanzado, son reglas, ¿verdad? Todo es en torno a las reglas. Pero Dworkin dice, sí hay reglas, obviamente, que son directrices, pero eh, también existen los principios que tienen que ser tomados en cuenta, digamos, con una dimensión diferente a estas reglas. Los principios no están en la misma dimensión que las reglas. Y por eso tienen que ser, digamos, por eso dicen que siempre le va a ganar, cuando haya un choque entre un principio y una norma, siempre le va a ganar el, el principio a la norma, ¿no? Pero cuando les planteen algo así, ¿verdad? Digamos, ustedes están con un fundamento legal y les planteen un principio, pues encuentren también el derecho o el principio que está defendido por la norma que ustedes están planteando, ¿no? Porque toda norma defiende un derecho. Entonces, si ellos dicen, no, este está afectando mi derecho de tal, entonces, no, pero la norma está amparando el derecho del demandante para hacer esto, ¿verdad? No es algo positivista, sino se trata algo de amparar también el ejercicio de un derecho, pero ese ya es digamos, en los casos que Ronald Dworkin clasifica como los difíciles, ¿no? Para plantear soluciones a este tipo de casos que no son, digamos, por lo menos no son muy bien regulados por la norma positiva o en su caso ni están regulados o presentan antinomias o presentan lagunas. Entonces ahí entra eh, como carácter,
como fundamento de una resolución los principios. Ahora vamos viendo un poquito lo que señala Robert Alexis, ¿no? Ahora Robert Alexis señala que, bueno, sí existen las normas, pero las normas dependen directamente de la moral, o sea, de la esfera subjetiva, de donde también donde también están presentes los derechos fundamentales. O sea que el derecho depende directamente o en el derecho el, el concepto fundamental son los principios, ¿no? Y sí, también señala que o reconoce que existen varios conceptos del instituto que se llama derecho, pero no es la cuestión saber qué concepto es el correcto universalmente o cuál tenemos que aceptar, sino que la cuestión más versa sobre saber cuál concepto de derecho es el correcto o el adecuado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber? Pues tenemos que tomar en cuenta el contexto, el sociológico, tenemos que tomar en cuenta los valores sociales predominantes y, eh, y otros aspectos para intentar responder cuál concepto de derecho es correcto en ese momento y lugar determinados, ¿no? Y si quieres responder a la pregunta que, de qué es derecho, señala Robert Alexi que tienes que tener en cuenta tres elementos recurrentes, que es la legalidad, ¿no? Conforme al ordenamiento, ¿no? Que tiene que estar, digamos, inserto en el concepto, en tu concepto de derecho, ¿no? La eficacia social o la validez y la corrección material o, digamos, la obligación de decidir los casos de la forma moralmente correcta. O sea, la corrección material, ¿no? Ya introduce este, digamos, esta preferencia, ¿no? De los principios sobre las normas, ¿no? Porque toda resolución tiene que ser moralmente correcta. Y si tiene que ser moralmente correcta, tiene que serlo, inclusive prescindiendo de, de las reglas y de las soluciones lógicas y tiene que buscarse la solución justa, ¿no? Entonces, eh, Robert Alexis señala que habla de principios porque en su análisis establece que los derechos fundamentales um, son principios, ¿no? O los principios, cada derecho fundamental encierra un principio subyacente, ¿no? Y entonces, cuando estamos hablando, digamos, del derecho a la vida, estamos hablando del principio vida o digamos, del principio libertad o de esa manera, ¿no? Cada principio ese, bueno, se refiere a cada derecho como principio, ¿verdad? Y de acuerdo a su teoría, no pertenecen a la misma esfera y en consecuencia son significativamente diferentes de estos principios, ¿no? De las reglas que son el conjunto del derecho, perdón, que están representadas por el derecho positivo vigente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de reglas, derecho positivo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de principios, estamos hablando de derechos fundamentales, ¿no? Y eh, Robert Alexi, ¿no? Es parte de que tienen que aplicarse con preferencia siempre los principios, ¿no? Por encima de las reglas. Entonces, va en contra de todos los anteriores positivistas que habíamos estudiado. Ahora, este Robert Alexis señala que un enunciado normativo o una de estas reglas que compone el derecho positivo solo puede ser considerado correcto si es resultado de un procedimiento pragmático universal. ¿Qué es un procedimiento pragmático? Si es resultado de una práctica universal, o sea, eh, el,
La norma solo puede ser correcta si sigue este procedimiento, no importa, ¿verdad? Eh, el sistema normativo del que estemos hablando, ¿no? Eso es universal, ¿verdad? Entonces, este proceso al que se refiere esta práctica está descrita acá, ¿no? Y se parte de un caso moral y de ahí pasan a las leyes y de las leyes a la argumentación jurídica, ¿verdad? Entonces, cada caso, ¿verdad? Contiene un componente moral y se parte del componente moral para poder, digamos, relacionarlo o que sea aplicado el derecho positivo, ¿no? Y de la identificación, ¿verdad? De la moral, de la relación del componente moral con el derecho positivo, se argumenta o se da razones. Ya habíamos establecido que argumentar es dar razones para justificar mis creencias, ¿verdad? O lo que yo creo que es y lo que creo que es bueno, ¿no? Entonces, este, este proceso argumentativo tiene que estar siempre respaldado por los principios, ¿no? Por los principios y por los ideales a los que apuntan las normas, o sea, en general la justicia, ¿no? Y al punto que Robert Alexis señala que la injusticia extrema no es derecho. Puede haber leyes que son extremadamente injustas, ¿verdad? Y no solamente por haber sido expedidas por el órgano legislativo, quiere decir que sean derecho, ¿no? Porque el derecho apunta a un ideal de justicia, ¿no? Entonces, una injusticia extrema, aunque provenga de la ley, no es si proviene, así provenga de la ley, no es derecho, ¿no? Ahora, si uno acepta como jurista, como abogado, como juez, como persona que tiene que ver con el derecho, ¿no? Ese enunciado de que la injusticia extrema no es derecho, aunque provenga de la ley, ¿no? Entonces estamos aceptando al no positivismo, porque Robert Alexi él se declara un no positivista, ¿no? No se declara un jus naturalista, ¿no? Él se declara un no positivista, que es eh, de acuerdo a él, ¿verdad? Una clase o pertenece a una escuela diferente, al no positivismo incluyente. Y así se plantea un debate entre, entre los filósofos contemporáneos del derecho para establecer qué tiene primacía, ¿verdad? La regla o el principio, ¿no? Ahora, este debate entre el positivismo jurídico y el no positivismo, sin embargo, no solo tiene consecuencias prácticas, ¿no? En casos particulares, sino en la vida diaria del derecho, ¿no? Porque dentro del derecho, en la práctica diaria del ejercicio de la profesión o de la función judicial, siempre estamos frente a casos que la ley no resuelve de manera exacta. Sí hay algunos que sí los resuelve, ¿verdad? Y eso se, se lo toma como un caso fácil, entre comillas. Sí, solamente hay que aplicar la norma porque no existe, digamos, un elemento que nos permita argumentar desde la esfera de los principios, ¿no? Si la norma exactamente ampara la situación, ¿no? Entonces se aplica la norma, ¿no? Pero si existe un elemento, eh, digamos, oscuro o ambiguo que ofrece doble interpretación, ahí entra o hay cabida para hablar de principios. Ahora, como dice acá, ¿no? Los juristas han tenido que recurrir a razones no autoritativas en caso de lagunas de conflictos entre normas que solo se pueden resolver por medio de, del sopesamiento o la ponderación. ¿Qué quiere decir eso? Aplicando los principios y viendo cuál de los principios pesa más en un caso determinado, ¿no? Como les dije, no puede haber un conflicto de norma con principio porque el principio siempre le gana, ¿no?
Tiene que ser principio versus principio. Y ahí no se ve, no se aplica los mismos criterios de las normas, ¿verdad? Sino que se aplica los criterios de los principios, ¿verdad? O sea, no se resuelve, les di un ejemplo, ¿verdad? De, de aplicación normativa, ¿no? La ley posterior se aplica por encima de la ley anterior. O sea, la ley más nueva anula la ley antigua que trata sobre el mismo objeto, aunque no lo diga, ¿verdad? ¿Ya? Y también, digamos, por el rango, una ley puede abrogar o derogar un decreto, ¿verdad? Un decreto, una resolución y así hacia abajo, ¿no? Pero no puede, eh, no puede oponerse un, una regla a un principio. Entonces, en ese caso, tenemos que sopesar principio con principio, ¿no? Y no se puede aplicar estos criterios como de las normas, sino que el principio eh, tiene que ser ponderado, como dice. Entonces, tiene que ver en ese caso determinado si cuál derecho pesa más, ¿verdad? Por ejemplo, si en un caso determinado pesa más el derecho a la libre expresión que el derecho a la intimidad. Y en otro caso puede ser entre las mismas personas, pesará más el derecho a la intimidad y se tutelará por encima del derecho a la libre expresión, ¿no? No es nada definitivo, tiene que ver con su aplicación en el caso concreto, ¿no? Entonces, vamos a quedar ahí porque ya se nos acaba el tiempo, ¿no? Y a la vuelta ya se los cargo la tarea y les explico un poquito cómo realizar para que la hagamos esta clase y la siguiente hagamos la retroalimentación y podamos definir hasta dónde va a entrar el examen, si vamos a hacerlo del banco de preguntas y de eso nos vamos a ocupar la siguiente clase. Y el próximo viernes ya es nuestro examen, ¿no? Entonces nos estamos viendo en 10 minutitos, ¿no? Para hacer esta parte del trabajo y tener registro también de que en clase se trabaja, ¿no? Entonces les comparto y nos daremos un recesito. Hasta luego.